Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados aprendices de la formación técnico profesional, técnico laboral en operaciones comerciales en retail, ficha de caracterización número 2726866 del Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena. Para todos, reciban un cordial saludo de su instructor líder de ficha, Juan Alberto Llano Salazar. Hoy estaremos realizando una actividad en donde daremos inicio a la competencia de procesos comunicativos de nuestra fase de ejecución que estamos desarrollando y que con esta competencia estaremos finalizando también para darle inicio a la fase de evaluación. Como siempre, pues tendremos una guía de trabajo o una agenda de trabajo en donde está el saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando. Observaremos el cronograma de actividades y con ella la guía de aprendizaje para orientar un poco o socializar un poco de lo que trata la competencia de comunicaciones. Haremos una socialización de las temáticas y por ende, pues, y finalmente, perdón, orientaremos lo que son las evidencias que debemos presentar para poder lograr con los resultados de aprendizaje de esta competencia. En ese orden de ideas, vamos primero a socializar la guía de trabajo. Permítame un momentico. Vamos a socializar la guía de trabajo. Y nuestra guía de aprendizaje nos habla pues que la competencia se llama desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta las situaciones de orden social, personal y productivo. Para esta competencia nosotros vamos a tener una duración en el sistema está de 48 horas, por lo tanto van a ser solamente dos evidencias de aprendizaje. Una evidencia que trata acerca de cómo debemos nosotros aplicar los componentes de la comunicación y argumentar esos procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Para eso hay una actividad que vamos a desarrollar de manera individual. Vamos a desarrollar de manera individual y vamos a tener en cuenta el material de formación que se llama Comunicándonos y Argumentación. Ese material de formación, ¿dónde se encuentra? En la plataforma de Territorium. Permítame un segundito. En la plataforma de Territorium, se encuentra en la plataforma Territorium, en la actividad de proyecto, fase de ejecución, materiales de formación, y ahí encontramos los materiales de la competencia de comunicaciones. Asimismo, también debemos desarrollar eh, una actividad que nos dice que tenemos que realizar procesos de comunicación asertiva con cohesión, tanto léxico como escrito, basados en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. En ese orden de ideas, compañeros, vamos a mostrarles el cronograma de actividades para poder desarrollar esas dos actividades esas dos evidencias de aprendizaje. Entonces, tenemos el primer resultado de aprendizaje, o son dos resultados de aprendizaje más bien que debemos desarrollar para la primera evidencia. Interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística. Y también debemos cumplir con el resultado de decodificar mensajes comunicativos en situaciones de la vida social. ¿Qué vamos a hacer con esta evidencia? La primera evidencia se llama, es un video. Es un video donde nosotros tenemos que, eh, digamos, contextualizar algo que nos ha pasado, tanto o sea en nuestra vida personal, o sea en nuestra vida laboral, o sea en nuestra vida social, y cómo nosotros desde el conocimiento, desde la conceptualización de los procesos comunicativos, le dimos solución a cada uno de esos pasos. Entonces, sin más preámbulo, sin más preámbulo, les comparto cuál es el material con el que vamos a comenzar a contextualizar
este tipo de actividades. Como este es un encuentro asincrónico, en donde pues lastimosamente no hay participación por parte de los aprendices, porque estoy grabando este recurso en un horario totalmente diferente, ya que esta semana que viene no voy a poder estar con ustedes por situaciones laborales, por cuestiones de reuniones y comités. Entonces, muchachos, hablemos un poquito del concepto de la comunicación. Si bien es cierto, todo proceso de comunicación o la comunicación es un proceso por el cual se transmite información entre personas o entre canales o entre personajes, ¿cierto? Intercambiamos también lo que son sentimientos, lo que son opiniones o cualquier otro tipo de información mediante unos elementos o unas maneras de comunicarnos, que puede ser una comunicación por medio del habla o la comunicación verbal o una comunicación escrita o por señales, que viene siendo la famosa comunicación no verbal. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Para ello les voy a explicar un poquito acerca de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que para el proceso de comunicación contamos con unos elementos. ¿Cuáles serían esos elementos? Primero debe haber una persona que emita el mensaje, al cual se le conoce como emisor. ¿Quién es este emisor? Es el sujeto que comparte el mensaje. Puede ser un ente inanimado o un ente animado, capaz de suministrar información por algún tipo de canal que llegue al receptor. Cuando hablamos de un ente animado, es una persona o a través de una inteligencia artificial o a través de una figura o a través de una caricatura, a través de cualquier elemento que se pueda comunicar. Y cuando hablamos de algo inanimado, es algo que no estamos viendo, pero que a la vez estamos escuchando o estamos recibiendo un mensaje por él. Entonces, el primer elemento es el emisor. Él emite el mensaje, pero ¿a quién emite el mensaje? A una persona que se llama receptor, que como su nombre lo dice, recepciona o recibe y decodifica el mensaje enviado por el emisor. Puede ser un individuo, puede ser un objeto o un artefacto. Les explico este párrafo. Cuando nosotros enviamos un mensaje o transmitimos un mensaje, le podemos hacer a una persona o incluso le podemos hacer el mensaje a esa persona, pero a través de un medio comunicativo o de una herramienta digital. Entonces, no se lo estamos haciendo directamente a ella físicamente, pero se lo estamos enviando a través de algo que se le llama canal, que más adelante se los voy a socializar. Entonces, es importante que el receptor comparta el contexto, es decir, dónde se encuentra, el espacio, los códigos que vienen siendo la manera como yo transmito el mensaje, si es por señales, por símbolos, por palabras, por frases, por canciones, ¿sí? O el marco de referencia del emisor, perdón. De lo contrario, va a ser imposible para aquella persona que está recibiendo el mensaje poder decodificar ese mensaje. Entonces, tenemos un emisor, tenemos un receptor. ¿Qué necesitamos? El mensaje. ¿Y el mensaje qué viene siendo? La información que nosotros vamos a comunicar. Puede ser a través de datos, puede ser a través de un sentimiento, de una expresión, puede ser a través de ideas, puede ser a través de canciones, entre otras cosas. Pero lo importante es que este mensaje debe estar codificado de forma que quien lo vaya a recibir sea capaz de interpretarlo y de decodificarlo. En este sentido, muchachos, yo les quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente, nosotros nos capacitan en nuestras empresas para poder
darle información y asesorar al cliente en el mejor de los eventos. Pero ¿qué debemos tener en cuenta en esta parte? Debemos tener en cuenta que el mensaje debe ser entendido por el cliente. Por eso es importante identificar el tipo de contexto o el tipo de persona a la cual nosotros vamos a iniciar ese proceso de comunicación. Un ejemplo claro es que cuando una persona va a comprar un teléfono, si esa persona, digamos que no maneja un lenguaje técnico, se le va a hacer difícil recibir el mensaje del asesor cuando el asesor le está informando que el teléfono cuenta con una capacidad de memoria RAM de X, cuenta con una cámara de 4 megapíxeles que es capaz de capturar imágenes, más sin embargo, cuando la persona no maneja ese tipo de comunicación o ese tipo de lenguaje técnico, se le va a hacer difícil. Es importante eso, muchachos, poder identificar a quién nosotros vamos a tener ese contexto. Es por eso que cuando se habla de contexto, es aquello que rodea al emisor y al receptor, el lugar donde se realiza el intercambio de información, la manera como se tiene que realizar, el tipo de estudio o preparación profesional o técnica que tiene la persona tanto que va a recibir como que va a enviar el mensaje. Entonces, tenemos quien emite, quien recibe el mensaje, pero aparte de eso hay dos elementos más que hacen parte, perdón, tres elementos que hacen parte, y es el código. El código vienen siendo los símbolos, normas o la combinación de estos al iniciar una estructuración de mensaje. Yo puedo hacer un mensaje escrito, puedo hacer un mensaje hablado, puedo hacer un mensaje a través de un sonido, que, o puedo hacer un mensaje a través de señas. Cuando le levanto la manito de pronto a una persona y me dicen, ¿ustedes entendieron el mensaje? Y yo les hago, sí. O Juan, yo quiero mandarle o quiero decirle a una persona que haga silencio. Y en vez de decírselo a través de palabras o en vez de decírselo a través de escrito, le puedo decir que haga silencio. Y aquella persona va a entender el mensaje. Y cuando hablamos de pronto de esas señales también es para aquellas personas que tienen una limitación tanto auditiva como verbal, entonces existe el famoso lenguaje de señas que nos permite identificar cada uno de aquellos mensajes. Y por último, o antes de eso, tenemos el canal de comunicaciones. ¿Y qué es el canal de comunicaciones, compañeros? El canal de comunicaciones es ese medio por el cual nosotros vamos a transmitir el mensaje. ¿Sí? Puede ser a través de un teléfono, puede ser a través de una carta, puede ser a través de un documento, puede ser a través de un televisor, puede ser a través de cualquier elemento, pero nosotros tenemos que utilizar un canal para poder enviar ese tipo de mensaje. Ya cuando nosotros enviamos el mensaje, ya cuando la persona lo recibe, ya cuando la persona lo decodifica o lo comprende, existe un proceso que se llama feedback. Ese feedback viene siendo como la manera como aquella persona recibió el mensaje y cómo aquella persona lo pudo decodificar. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos los primeros, lo que es elementos de comunicación y lo que es el proceso de comunicación cuando se da. Ahora bien, quiero colocarles un video en donde nos va a mostrar un poquito acerca de los tipos de comunicaciones y las características o que tiene que ver con lo de comunicación. Vamos a prestarle mucha atención, por favor. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura.
Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir, habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Listo, muy bien. Ahí ya identificamos lo primero que viene siendo la naturaleza de la comunicación, ¿cierto? Y en eso, como les decía, existe un tipo de comunicación que es la comunicación verbal y un tipo de comunicación que es la comunicación no verbal. Hablemos un poco de lo que es la comunicación verbal. Se caracteriza, muchachos, por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Existen dos tipos de comunicaciones no verbales, ya que las palabras pueden ser, ya que puede ser, perdón, a través de una manera hablada o de una manera escrita. Pero entonces de pronto hay una confusión. Profe, pero si la escritura no es algo que se habla, pero al momento de tú leerla, transmites o haces la gesticulación y ya ahí automáticamente se convierte en una comunicación hablada, ¿cierto? Entonces, viene la comunicación oral, que es la que nosotros eh, enviamos o transmitimos a través de los signos orales, a través de las palabras, a través del llanto, a través del grito, a través de la risa, a través de una oración, a través de algo que nosotros utilizamos al gesticular nuestra boca. Y la comunicación escrita, que se hace a través de códigos escritos, a través de letras, símbolos, jeroglíficos, logotipos. Y estos pertenecen a ese tipo de comunicación verbal. Ahora bien, si ya tenemos la comunicación verbal, hablemos un poco de lo que es la comunicación no verbal. Y en la comunicación no verbal existen tres tipos. La primera comunicación no verbal, que viene siendo la comunicación kinestésica. Esta relación o esta comunicación es cuando nosotros relacionamos los movimientos corporales, nuestra expresión facial o nuestra expresión corporal, la sonrisa, el contacto visual, las posturas, la altura, el peso. Entonces, yo les coloco un ejemplo muy claro y es cuando yo estoy recibiendo una comunicación con una persona, yo tengo que tener un contacto a los ojos. ¿Para qué? Para hacerle entender a esa persona que yo le estoy prestando atención, que estoy entendiendo el mensaje. Es muy diferente cuando una persona me está hablando y yo estoy cruzado de brazos. Eso tiene, digamos, eso representa algo que no estoy interesado o que no le estoy prestando atención, o de pronto cuando comienzo a rascarme la cabeza, cuando comienzo a bostezar, cuando de pronto tú me dices algo y yo con un gesto comienzo como que eso no es así, o de pronto me pongo de mal genio o hago un gesto como que no me gustó o es mentira. Entonces, ese viene siendo, digamos, el tipo de comunicación kinestésica. Ahora bien, existe algo que nosotros también tenemos y es la comunicación proxémica. Y su nombre lo dice, es la proximidad que nosotros tenemos al interactuar con una persona. Entonces, dependiendo del grado de confianza o dependiendo del sitio donde nosotros estamos, nosotros vamos a mantener ese tipo de comunicación.
¿Por qué? Porque vamos a utilizar los espacios para poder interactuar con esa persona. Si es una persona de confianza, pues la comunicación va a ser muy cercana. Si es una persona de respeto, va a haber un distanciamiento. Si es unas personas con las cuales yo no tengo confianza, no la conozco, apenas voy a iniciar ese proceso comunicativo, siempre va a haber un respeto a la manera de hablar, a la manera de dar la mano, a la manera del contacto con esa persona, siempre lo vamos a realizar. Entonces, ese viene siendo el tipo de comunicación proxémica. Ahora bien, existe algo que se llama comunicación paralingüística. Y la comunicación paralingüística es cuando nosotros utilizamos o le damos el manejo a los tipos de aspectos vocales o del sonido. Yo les coloco un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, muchachos, para el día X deben realizar la actividad, yo se los estoy diciendo de una manera pasiva, de una manera asertiva y en un tono moderado, a un volumen y a un ritmo moderado. Pero si yo les digo, hey, ustedes tienen que hacer para el día tal la actividad esta y esta y esta y esta, les estoy diciendo el mismo mensaje, pero en un tono, en un volumen, en un ritmo totalmente diferente. Entonces, ahí es cuando la comunicación paralingüística se da a entender. Vamos a observar este recurso en donde nos muestra o nos habla acerca de cómo nosotros podemos comprender y argumentar un tipo de comunicación. Comprender y argumentar. En este último aparte se retoma el pensamiento y el lenguaje como elementos fundamentales en los procesos cognitivos para llegar a la comprensión y argumentación de teorías, ideas o proposiciones. El psicólogo ruso Lev Vygotsky manifestó que el lenguaje interiorizado no es el aspecto interno del lenguaje externo, es una función en sí mismo. Dicho de otra forma, el pensamiento interno son los pensamientos relacionados con palabras, las cuales mueren en tanto se transmite el pensamiento. El lenguaje interiorizado es en gran parte un pensamiento de significados puros, es dinámico e inestable, fluctúa entre la palabra y el pensamiento. Esto lleva a pensar en la importancia de construir un lenguaje interno estructurado desde los conocimientos y las experiencias propias, alimentado con otra fuente de pensamiento que den cabida a diversas comprensiones. Siguiendo con Vygotsky, la comunicación directa entre las mentes es imposible, no solo por causas físicas, sino también psicológicas. La comunicación solo puede lograrse de forma indirecta. El pensamiento debe pasar primero a través de los significados y luego a través de las palabras, lo que motiva a reafirmar que para argumentar se debe comprender e interiorizar, de tal forma que la palabra sea contundente, clara, precisa y objetiva. Listo, muy bien. Ahí ya veíamos el concepto de cómo nosotros podemos comprender y argumentar ese tipo de comunicaciones, ¿cierto? Así como hay ese tipo de comunicaciones o como están esas características de la comunicación, hay unos elementos también. Y en esos elementos encontramos algunos estilos de comunicación, alguna técnica de comunicación oral y comunicación escrita y algunos elementos o maneras como nosotros podemos codificar o transmitir un mensaje. Entonces, entendemos por los estilos de comunicación, compañeros, digamos que esos contextos comunicativos y aptitudes que utilizamos frente a la comunicación. Yo les hablaba ahorita de una actitud pasiva, de una actitud agresiva y de una actitud asertiva. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de una comunicación o de una actitud agresiva, es cuando aquellas personas no utilizan este estilo y tratan de imponer, digamos que una autoridad, ¿sí? Hacen uso de estrategias amenazantes, intimidantes, sarcásticas, acusan, sentimientos de pronto de culpabilidad, engaño y reproche. Entonces, cuando nosotros nos encontramos de frente con una persona que va a tener una actitud agresiva,
Nosotros como empleados, como elementos de una empresa e incluso a nivel personal, no nos podemos colocar de tú a tú con esa persona. Nosotros tenemos que darle un manejo totalmente diferente. Y ahí también entra la parte de la comunicación asertiva. ¿Qué hablamos de la comunicación asertiva? Es cuando las personas utilizan el estilo para defender su derecho, entienden, respetan los puntos de vista del interlocutor. Pero ¿qué pasa? Que estas personas suelen utilizar a ver, yo opino, o yo creo, o yo deseo, y su comunicación o el mensaje tiende a ser entendido. Me explico. Cuando yo les estoy enviando a ustedes de pronto o explicando una temática, yo siempre les hago la pregunta, me hago entender, trato de hablar pausadamente, trato de pronto de respetar mucho los criterios o los puntos de opiniones de cada uno de ustedes, pero sin embargo también hago respetar los derechos que yo tengo a la hora de transmitir un mensaje. Entonces, ahí se utiliza la comunicación asertiva. Y el tipo de comunicación que viene siendo el pasivo. Aquí hay muchas personas, o esto se tiende a ver mucho. Se dice que las personas que utilizan este estilo tienen una excesiva y necesidad, preocupación por agradar a los demás. Podemos sentirnos a veces incomprendidos y manipulados. Es decir, aquellas personas que es tímida, aquella persona que, por ejemplo, toca sacarle las palabras e incluso duda de lo que dice, ¿cierto? Suelen ser dudosos al momento de intervenir. Usan frases como que sí, tal vez, puede ser, profe, pues yo creo, sí, o sea, no son realmente convencidos de lo que ellos tienden al momento de comunicar. Observemos otro recurso para entender estos tres estilos de la comunicación. Existen tres estilos de comunicación: asertivo, pasivo y agresivo. El estilo pasivo es aquel en el que la persona permite que su interlocutor saque provecho de ella y la controle. Las personas pasivas reflejan baja autoestima, timidez y retraimiento, y su actitud es la de pasar desapercibidas. En segundo lugar, el estilo agresivo se caracteriza por ignorar los derechos y necesidades de quien escucha. La persona agresiva intenta controlar a los demás, es mandona, egocéntrica, manipuladora e insensible. Finalmente, nos encontramos con el estilo asertivo, el más idóneo de los tres. Consiste en expresar los sentimientos con firmeza, pero sin hostilidad ni violencia, además de controlar la situación, mantener la posición ante el resto y solucionar conflictos sin verse comprometido personalmente. De esta forma se aplacan los comportamientos negativos de forma educada. Las personas asertivas se expresan de forma que no desagradan a los demás, ya que su tono es sincero, conciliador, positivo, no defensivo y justo. Listo, chicos. En ese orden de ideas o en ese sentido, nosotros tenemos que manejar los tres elementos de la comunicación. Llegará un momento en que nosotros, por el contexto, por las situaciones, vamos a manejar una comunicación o un estilo agresivo. Vamos a manejar un estilo pasivo, pero el que tenemos que destacar siempre debe ser el estilo asertivo. ¿Para qué? Para que ese mensaje que yo estoy transmitiendo al receptor sea entendido, comprendido de la mejor manera. ¿Listo? Hablemos de la comunicación oral y la comunicación escrita. Es muy diferente, ojo esto, es muy diferente a la comunicación verbal y a la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque en la comunicación oral y escrita nosotros damos de pronto a entender algo lingüístico o algo escrito. Y para ello nosotros debemos tener en cuenta unas normas. Dentro de las normas están ¿qué? Lo que conocemos o lo que hemos escuchado como la semántica, como la sintáctica, como la pragmática, que vienen siendo en la manera como yo debo redactar o debo hablar, ¿sí?
la utilización de los signos, la utilización de conectores, la utilización de herramientas para poder dar a entender un mensaje. Entonces yo les coloco un ejemplo con este tema del manejo de la semántica, sintáctica y pragmática. Les voy a colocar la siguiente, voy a leer el texto que está escrito, pero lo voy a hacer, lo primero lo voy a hacer omitiendo todas las condiciones o las normas. Dice así: la comunicación oral y escrita es la que se da a través de la expresión de algo lingüístico o escrito. Para ello se debe tener en cuenta algunas idiomáticas como la semántica, sintáctica y pragmática. Muy difícilmente aquella persona que yo le transmite ese mensaje, así como lo hice, lo va a entender. Sin embargo, si yo utilizo las normas como deben ser, yo lo leo. La comunicación oral y escrita es la que se da a través de la expresión de algo lingüístico o escrito. Para ello, se debe tener en cuenta normas idiomáticas como la semántica, sintáctica y pragmática. Al nosotros poder implementar las normas, el mensaje se debe entender un poco más, ¿cierto? Entonces, encontramos que en los ejemplos de comunicación escrita vamos a hallar folletos, volantes, cartas, correos electrónicos, diarios, revistas, periódicos, libros, cualquier tipo de elemento escrito. Y en lo oral, nosotros vamos a entender o vamos a ver lo que son debates, en donde hay una charla también, lo que son las conferencias, los discursos, entrevistas, seminarios, simposios, una videollamada como esta, una clase sincrónica como esta, en donde a través de elementos escritos y a través de elementos orales estamos transmitiendo un mensaje. Si bien es cierto, si yo solamente les transmito a ustedes las diapositivas sin escucharlas o sin explicarlas, muy difícilmente se va a entender. O también cuando yo hago lo inverso, si yo solamente hablo y hablo y hablo y hablo y no proyecto nada, no utilizo ningún elemento que me permita apoyarme o apoyar ese mensaje, muy difícilmente ustedes lo van a entender también. Entonces, en el proceso de la comprensión, hay unas estrategias para poder comprender. Lo primero, yo le digo el LASI, ¿sí? Que viene siendo leer. Yo leo primero el documento, lo analizo, ¿sí? Lo analizo, o sea, miro el entorno, o sea, trato de traerlo aquí al día a día, lo comprendo y por último le doy la interpretación que necesito. Esas vienen siendo, a mi manera personal, los 4 elementos fundamentales para poder comprender un documento o para poder entender, digamos que un mensaje que me está diciendo la otra persona. Lo leo o lo escucho, lo analizo, lo comprendo y lo interpreto. Veamos, el siguiente recurso. Importancia y utilización de los signos de puntuación. Quien escribe debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de manera que el texto sea comprensible para el lector. Aquí se hace necesario retomar el componente 3 para la construcción de escritos con calidad, claridad y comprensión para el lector. Estos signos de puntuación dan claridad, jerarquía, forma, sentido y significado del texto. Al no hacerlo, estamos cambiando el significado de las palabras y muy probablemente su intención. Por ejemplo, allá, indicación para un lugar o sitio espacial. Ejemplo, nos dirigimos hacia allá. Haya, el verbo hallar conjugado. Ejemplo, no hallo motivo para acusarlo del robo ocurrido. Haya es un árbol que se conoce como haya y también es el nombre para su madera. Además hay una corte de nombre La Haya. Aparte de todo esto, es el verbo haber conjugado. Ejemplos, qué buena es la madera del haya que usamos para el fuego. Espero que haya comida en la casa porque tengo mucha hambre. Listo, si vimos la importancia de las normas, de lo que es la semántica, la pragmática, la semiótica, lo que yo les decía anteriormente.
la manera como se deben escribir, la manera como se debe entender, ¿sí? Hay palabras que, como lo vimos en el ejemplo anterior, se escuchan iguales, pero el contexto o la manera como se escriben son muy diferentes, ¿cierto? Otro de los elementos y características de la comunicación vienen siendo estos, de pronto, 5 componentes. Hablamos de lo que son los diagramas, lo que son los mapas, lo que son los gráficos, lo que son los esquemas, lo que son los flujogramas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por un diagrama? Un diagrama viene siendo una representación esquemática. Como su nombre lo dice, vienen siendo unos esquemas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo, ¿cierto? Un ejemplo de diagrama viene siendo de pronto un proceso. Digamos que al recibir un producto, yo solicito el cambio del producto, miro para ver si hay disponibilidad en el inventario o no. Si no hay disponibilidad, yo pido el producto a una sucursal. Si hay disponibilidad, yo continúo con el proceso y localizo dónde está ese producto en el almacén, realizo el cambio de modelo al cliente cuando el cliente viene a solicitar un cambio y finalmente ya termino con el proceso. Entonces, a través de un diagrama yo puedo, digamos que, explicar mediante el esquema un proceso o una situación. Eso es el diagrama. Los mapas vienen siendo de pronto una manera gráfica de nosotros organizar ideas u organizar conceptos, significados, relaciones, entre otros. Entonces, normalmente ustedes han escuchado del mapa mental, del mapa conceptual, del mapa cognitivo. A la final vienen siendo lo mismo, solamente que su representación o su idea es totalmente diferente. Yo aquí, por ejemplo, en el cuadro amarillo yo puedo tener un concepto, ¿cierto? Y los cuadros azules vienen siendo como que unas fases o unos procesos de su concepto y cada cuadro va a representar algo diferente. Los gráficos, por su parte, nos van a representar unos datos a través de números o a través de pronto de figuras, ¿cierto? Podemos encontrar gráficos que son lineales, podemos encontrar gráficos de columna, gráficos de barra, pictogramas, gráficos por sectores o el famoso gráfico de pastel. Y estos se utilizan más que todo al momento de datar o de convertir en datos una información. Los esquemas, por su parte, los esquemas vienen siendo muy parecido al mapa conceptual. La única diferencia es que en el mapa conceptual nosotros utilizamos la mayoría de las veces círculos para identificar procesos. Pero aquí viene a haber una combinación, entre mapa y diagrama, ¿cierto? Y utilizamos conectores por fuera de esos cuadritos. Un ejemplo claro es lo que vemos en la imagen, en donde nos habla de un esquema de lo que es el Internet. El concepto principal es el Internet, pero a través del Internet nosotros podemos utilizar redes sociales, buscar información, navegar, y cada uno desprende de unos elementos. Entonces ahí se vienen conectando, ahí se vienen haciendo de pronto una serie de figuras que van a permitir identificar un poco más el esquema. Finalmente, tenemos los flujogramas. Y el flujograma es muy parecido al diagrama, ¿cierto? Es muy parecido al diagrama. En esta representación podemos utilizar símbolos que faciliten el entendimiento y análisis de la información. Entonces, miren que es muy parecido al diagrama. ¿Por qué? Porque de pronto utilizamos una figura para identificar algo, utilizamos otras figuras y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes utilicen un diagrama, cuando ustedes utilicen un flujograma, tienen que tener en cuenta la información que ustedes quieren transmitir al lector. Bueno, muchachos, en ese orden de ideas o en ese sentido, vamos a explicar las actividades de acuerdo nuevamente al cronograma. Entonces, volvemos al cronograma de actividades. En el cronograma de actividades encontramos que la evidencia 1 nos habla de evidencia de desempeño, video, la comunicación como expresión humana.
¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que pensar en una situación problemática, en algún problema, en una situación que se nos haya presentado a nosotros en alguna vez en nuestra vida. Nos dice, a través de la realización de un escrito y posteriormente la grabación de un video, quiere decir lo siguiente, ustedes van a hacer un borrador de lo que les pasó, van a escribir lo que les pasó y posteriormente van a hacer la representación a través del video, en donde van a expresar esa situación, ¿cierto? ¿Qué lleva y qué los llevó a resolver ese tipo de problemas? ¿Cierto? Un ejemplo de ello sería un problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución. Para ello, piensen en esa situación problemática con tema central para ser tratado en el video. Busquen la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Por eso se les pide que hagan el video, para que al momento de, en este caso el receptor seré yo, al momento en que yo vea el mensaje, me impacte, ¿sí? Lo comprenda, me ponga en los zapatos de usted, tenga empatía, etcétera, etcétera. Elabore un escrito donde se plasmen todas las ideas frente a la situación problemática. Puede seleccionar un texto científico, narrativo o a partir de conocimientos adquiridos en el componente formativo. ¿Qué les recomiendo que utilicen? El componente narrativo, porque a través de un escrito en donde ustedes están narrando algo, se da a entender mucho más y ustedes pueden plasmar mucho más ideas. Entonces, ya yo tengo el documento escrito, ya yo voy a utilizar una herramienta, ya sea el celular, ya sea la cámara del computador, o de pronto yo lo quiero hacer a través de una caricatura por Powtown, o yo me quiero grabar en pantalla a través de una herramienta que se llama Loom, o qué sé yo. Pero ustedes deben utilizar una herramienta para poder grabarlo, ¿cierto? Y finalmente ustedes elaboran ese video. Entonces, vuelvo y repito. Lo primero tengo que traer al momento una situación que me haya pasado, en donde se presentó un problema, en donde de pronto a mí me gritaron o en donde de pronto hubo una falla de comunicación, no se entendió y eso conllevó a un proceso o a un resultado no esperado. Yo lo escribo y digamos que hago un guión de manera narrativa y posteriormente yo lo grabo. O lo grabo o lo hago en una presentación, como ustedes dispongan. Ahí se lo pongo como ustedes dispongan. Finalmente, ese recurso o ese video, yo lo voy a presentar en un documento PDF. Si es un video, lo que tengo que insertar es el enlace de la actividad, ¿cierto? Si es una presentación a través de Powtown, también inserto el enlace. Si es una grabación, una caricatura, bueno, entonces yo a través de la caricatura, yo la pinto, yo la escribo, le tomo la foto o lo convierto en PDF y lo subo. Lo importante es que el producto que ustedes deben presentar debe ser a través de un documento PDF. Es decir, no vayan a subir el enlace de la grabación, no vayan a subir el archivo MP4, tienen que subir el PDF y dentro del PDF el enlace insertado para la actividad. Ahí tengo la evidencia número 1. Ahora, vámonos con la evidencia número 2, que nos dice, informe de creación de contenidos comunicativos. ¿Qué vamos a hacer en esta evidencia? Esta evidencia es un poco más extensa, pero no tiene nada del otro mundo a lo que ustedes ya han realizado. En esto ustedes van a retomar la evidencia número 1, o sea, la situación problemática o la situación problema que ustedes presentaron. Van a realizar un ejercicio investigativo
que permita profundizar en el estudio de la situación problema. Háganse algunas técnicas de registro de la información. Técnicas de registro de información vienen siendo encuestas, entrevistas, recolección de datos de manera general. De esa manera ustedes podrán organizar información y tener un panorama más amplio. Y elaboren un escrito donde cuenten con los elementos y procesos propios del tema comunicativo. ¿Cuáles son esos elementos y procesos propios? Vienen siendo, por ejemplo, el encabezado, las palabras claves de esa investigación que ustedes hicieron, una introducción, ¿sí?, que describa el tema que ustedes van a abordar y la importancia, el desarrollo de esa actividad, unas conclusiones y si utilizan referencias bibliográficas, la bibliografía. Entonces, vamos a hacerle de pronto una retroalimentación. Tomo la situación problema que presenté en la primera evidencia. Vamos a colocar un ejemplo que en la empresa tuve un problema con mi jefe porque mi jefe me dio una orden que yo no le comprendía, al final no se hizo nada. Realizo una investigación recogiendo datos a ver a qué otras personas le ha podido pasar esa misma situación. Y yo recojo los datos y de pronto identifico que a 10 personas conocidas le pasó algo similar, ¿cierto? Ya cuando ya yo tengo eso, yo voy a hacer el informe. Y entonces yo comienzo con el encabezado. Situación problemática que nos puede pasar en el día a día. Palabras claves: comunicación, fallas, procesos comunicativos, resultados. Introducción. Cordial saludo. A través de esta actividad vamos a resumir una situación problemática que nos pasó por las faltas de los elementos de comunicación que nosotros utilizamos día a día. Y hago yo el desarrollo de la actividad. Entonces, expongo el problema, presento los argumentos, presento una postura mía frente a la situación problema y tengo que tener en cuenta la utilización de los signos, el manejo de la semántica, la pragmática, todo eso. Finalmente le hago una conclusión y si utilizo referencias bibliográficas, inserto las referencias bibliográficas, ¿cierto? Ya ahí tenemos las dos actividades. ¿Qué vamos a hacer? Miren, la evidencia número 1 es para presentarlas el 3 de noviembre. Y la evidencia número 2 es para presentarlas hasta el 10 de diciembre. Yo la otra semana voy a hacer vamos a programar una sesión nuevamente para primero retroalimentar o revisar cómo va la evidencia 1 y segundo para retroalimentar el proceso de la evidencia 2. ¿Listo? Entonces, chicos, en ese sentido, damos por finalizada esta retroalimentación o esta socialización de las actividades. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes la pueden plasmar a través del grupo de WhatsApp o me pueden escribir directamente al interno acerca de estas actividades. Cabe recalcar nuevamente que las actividades son de manera individual, porque aquí lo que voy a evaluar es algo que le ha pasado directamente a usted y cómo usted como individuo le dio solución a ese problema utilizando los elementos, características y tipos de comunicaciones. Para todos entonces les deseo que tengan un excelente día, tarde, noche, dependiendo la hora en que hayan visto este video. Un feliz abrazo y un feliz fin de semana para todos. Bendiciones.